El gobierno y la oposición venezolana llegaron a un acuerdo provisional en Barbados. Según los puntos pactados, las elecciones presidenciales se realizarían en el segundo semestre del 2024 y habría una reforma del Consejo Nacional Electoral. Hoy recibimos a Osvaldo Ramírez para analizar este tema. Osvaldo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para todos. Feliz mañana para ti. Osvaldo, por un lado vemos a Jorge Rodríguez asegurando que las inhabilitaciones se mantienen para las presidenciales, mientras Gerardo Blade habló de una ruta para que los candidatos inhabilitados y los partidos políticos puedan recuperar sus derechos con celeridad. ¿A qué se refiere específicamente ambos con estas afirmaciones? Bueno, estamos a las vísperas de un evento electoral de primaria que prácticamente atravesó un camino espinoso, complejo, crítico, pero que ha demostrado, o demostró, yo creo, vamos a esperar el desenlace, que los tres grandes corredores eran tres personas inhabilitadas: María Corina Machado, Freddy Superlano, Enrique Capriles, ¿ok? Se retira Superlano, se retira Capriles. Capriles expone el tema de las inhabilitaciones de una manera más fuerte. María Corina Machado sí indica: señores, yo estoy ganando la legitimidad del pueblo, y esa legitimidad del pueblo claramente dice que vamos a ir en una ruta para conquistar la presidencia de la República. El lunes en la noche, el presidente Maduro indica: señores, aquí se han filtrado cosas por medio de Washington Post que no son verdad. La agencia, contradice al Washington Post e indica que efectivamente hay partes de ese acuerdo que no estaban, o lo que se filtró no estaba en el acuerdo que se iba a firmar, y de hecho esa firma se esperaba para las 2 de la tarde y termina sucediendo por encima de las 4:30 de la tarde de ayer, ¿ok? En ese tema, yo creo que no es lo mismo hablar: nos comprometemos a un levantamiento de las inhabilitaciones, a conversar acerca de: hay una ruta para ver qué pasa con esos partidos que fueron secuestrados en sus marcas, en sus identidades corporativas y legales, y qué pasa con esas inhabilitaciones. Y yo creo que en esto el lenguaje de los comunicados hay que siempre tomarlos textuales, no hay que darle espacio a malas interpretaciones o interpretaciones que no corresponden. Y siempre se estuvo hablando de que estamos haciendo algo en el marco constitucional y legal. Y cuando desgranas cada uno de esos artículos, sobre todo en el acuerdo relacionado con las condiciones electorales, terminas encontrando que pareciera bastante claro, e incluso por parte de Jorge Rodríguez posteriormente, que no hay ninguna intención de levantar ninguna habilitación, al menos por ahora, al quien surja del mecanismo del día domingo. Aquí pongo una pausa. Y esa pausa tiene que ver con, con que existe, lamentablemente, la posibilidad de que la plataforma unitaria, si bien se le respetó finalmente la primaria, y una primaria que se respeta también con una situación, yo creo que de apelación, de minimización, de decir: eso va a ser un desastre, eso como no fue hecho por el CNE no va a ser válido, vas a tratar de ponerla en un lugar de desorden. Yo creo que hay que ser todavía bastante cauto en relación con el desempeño del domingo. En ese punto, eh, decir que, bueno, te respeto el mecanismo, pero quien salga electo del mecanismo, yo no te lo voy a permitir. Yo creo que acá viene una de las grandes paradojas, que está jugándose parte de la plataforma unitaria. Recordemos que la plataforma unitaria y María Corina Machado, María Corina no hace parte de la plataforma, Andrés Velázquez está en la plataforma, Delsa no hace parte de la plataforma. O sea, aquí hay una cantidad de candidatos que no están presentes allí. Al final del día no tuvieron una vocería, no tuvieron una participación en ese espacio, lo que puede indicar una situación complicada a partir del día domingo, dependiendo, insisto, de los resultados de ese día. Ahora, las inhabilitaciones, además que la liberación de los presos políticos, no eran temas fundamentales. Por ejemplo, Delsa Solórzano decía que ella no había participado, que no había visto el documento, que no veía la información sobre los acuerdos pactados. Mira, sobre el tema de los presos políticos se ha hablado, y probablemente fue un tema importante. Recordemos que
para los Estados Unidos hay una política muy importante de liberación de sus rehenes, de sus ciudadanos que están en otros países, y esos rehenes efectivamente está tratando de buscar la fórmula en la que haya la liberación de estas personas. Eso yo creo que eso tiene que haber estado allí. La liberación de más de 200 presos políticos que están en Venezuela, venezolanos, eso debió haber estado allí y eventualmente pueden ser parte de otros acuerdos o son acuerdos tácitos que no necesitabas escribir. Y recordemos que el tema de los presos políticos, lamentablemente, es esa puerta giratoria en donde salen algunos, terminan entrando otros, dependiendo de las necesidades que pueda tener en algún momento el régimen de Maduro en función de decir, bueno, voy contra sindicalistas, o estoy contra el mundo político, o estoy contra periodistas, etcétera. En relación con, a mí me causa curiosidad que no se habló con mayor profundidad del acuerdo por la defensa de la soberanía, de la defensa de los activos. Por lo menos en el acto público, posteriormente se conoce el texto, ¿ok? Se habla, por supuesto, de uno de esos puntos que fue firmado en el memorando de entendimiento sobre el Esequibo y de hecho, el día de ayer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó las JURRAS, esas unidades de respuesta rápida de diferentes SODI y para tratar de llevar efectivos al frente de Esequibo. Poco tema esa defensa, eso está todavía allí latente. Recordamos que incluso hace algunos días la Asamblea Nacional aprobó que se iba a llevar a cabo un referendo sobre el tema del Esequibo. O sea, esa materia se aprobó, no se discutió ampliamente. No se habló, por lo menos en ese evento, sobre la defensa de Citgo, la defensa de los activos en el exterior, y no se habló tampoco de cómo Venezuela se reinserta en ese mercado financiero internacional, sobre todo respetando lo que tiene que ver con el tema sancionatorio que puede permitir ampliaciones de las licencias de Chevron, ¿ok? Recordemos que hubo una licencia importante para que Chevron pudiera llevar y superar la barrera de los 130.000 barriles de producción, y que ha sido importante en la precaria economía que ha tenido el país durante este año. Esa ampliación de licencia, la incorporación de otros actores, de otras compañías en materia energética, acuerdos que pudieran beneficiar a Venezuela sobre el tema de gas a través de una relación con Trinidad. Todos estos temas no se habló. Todavía yo creo que falta desgranar aún más y ver, porque no es de la noche a la mañana, los efectos que vas a tener sobre la posibilidad cierta de una flexibilización de sanciones al haber un acuerdo parcial de compromiso sobre condiciones electorales. Claro, porque recuerdo una publicación que hizo Bloomberg sin mencionar una fuente específica, sino que hablaba de portavoces de confianza del gobierno de los Estados Unidos, que señalaba que se estaba manejando la flexibilización de sanciones, como tú bien lo refieres, en el área de petróleo y de gas, y eso había generado como una expectativa de que se pudiese mejorar en cuanto a las condiciones económicas del país. Sí, porque efectivamente al final la comunidad internacional está persiguiendo en Venezuela la necesidad de que el país vuelva a una ruta de democracia, pero también una ruta económica que permita frenar esa velocidad de salida de venezolanos, ¿ok? Pero también volver a ser atractivo un país para Venezuela, para los que están afuera. No es poco problema que tú tengas al menos 200.000 venezolanos atravesando el Darién. Muchos de ellos no salen necesariamente de Venezuela, vienen subiendo desde Ecuador, Chile, Colombia, esa situación en México, esa situación todavía a través de la frontera sur en México, en donde Border Patrol ha tomado por lo menos 200, 300.000 personas presas y una cantidad importante terminan siendo venezolanos. La ayuda humanitaria, todo ese tema de financiamiento para atender ese problema neurálgico, tienes que resolverlo y ya Venezuela no está en el radar de lo que significa la ayuda humanitaria derivado de la guerra ucraniana, en Claro. Ucrania provocada por Rusia, derivado del actual conflicto que estás teniendo en Estados Unidos, perdón, en En Medio Israel, donde Oriente. Estados Unidos justamente estaba el presidente Biden visitando Israel y prácticamente diciendo, aquí estoy yo como tu aliado y estoy demostrándole claramente al mundo de qué lado estoy. Pero en Venezuela, y lo traigo a nuestro tema, porque a mucha gente se le olvida que esos tableros geopolíticos terminan afectando también las decisiones que acá puedes tener. Hay una cantidad de compañías que necesitan licencias para poder sacar su gas y pagar sus deudas y poder cobrarse prácticamente lo que hay. Una cantidad importante que estaban quizá esperando este acuerdo. Yo creo que eso va a ser beneficioso para el país en materia gasífera, entendiendo la necesidad de gas de Europa.
si efectivamente ese gas se licuefactúa acá o sale a Trinidad, efectivamente gas venezolano puede ser ingresos para el país. Trayéndomelo a político, porque al final es el evento, es la colocación el GPS a dónde vas a ir, sigues teniendo la poquito menos de niebla en relación con la elección presidencial. ¿Por qué digo un poco menos? Porque no tienes la fecha cierta, no tienes el día. Dices en un marco, Claro, es en el en un segundo marco de seis semestre, ok. meses. Ajá. Ya sabes que no es una elección adelantada. Que tú puedes decir, bueno, voy a dormir tranquilo, tengo tiempo. Y ese tiempo, en esa niebla, porque sigue siendo, insisto, niebla, eh, lo primero es que puede darle a la oposición el marco incluso hasta de decir, y permíteme navegar en esta idea, bueno, el evento primario autogestionado necesitamos cambiarlo o necesitamos volver a hacer una primaria ahora con el CNE, ya que no me vas a aceptar el resultado de lo que sucedió el día domingo 22. Pongo aquí una pausa también de nuevo por un detalle. De los grandes partidos de la plataforma unitaria, recordamos que allí hay una voz cantante, hubo una voz cantante durante mucho tiempo de Acción Democrática, Primero Justicia, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Voluntad Popular, no vimos a su representante allí, emite posteriormente un comunicado, pero importante, apoya a María Corina. mm, Acción Democrática tiene el día de ayer diciendo claramente y generando un proceso importante de ataques hacia la Comisión Nacional de Primaria, indicando que no sabe si le entregaron los materiales, que no conoce las nucleaciones, que ellos no se van a prestar para ningún fraude, o sea, una especie de Sí. prefacio de una situación complicada del día domingo. Y esa ha sido la narrativa de Acción Democrática durante los últimos 2 días. Que no me gusta la primaria. Básicamente, trasladando esto, no me gusta. Un Nuevo Tiempo no tiene candidato en la primaria. Y Primero Justicia, o sea, nunca tuvo. Apoyó a Capriles. Y Primero Justicia se retira. ¿Ok? Entonces, cuidado si tú tienes una situación en la que los partidos del status quo decidan, bueno, podemos jugar y tenemos el tiempo para jugar en función de escoger otro candidato que sí pueda competir. Y a veces hay gente que a mí me dice, bueno, pero ¿por qué tú todo lo ves negativo? Y le digo, bueno, es que mi trabajo como analista es entender escenarios, Claro. rutas, posiciones, no es una situación de cuál es el deseo que yo tengo. Bueno, el deseo que yo tengo me lo reservo a mi corazón. Esos son como los cardenales que el Papa lleva in pectore y no puede decirlo por una situación delicada. Me lo reservo, lo que yo deseo. Pero al final, mi deseo público es que haya prosperidad para Venezuela en general, y mejora de la calidad de vida y un sistema democrático que funcione realmente. Pero en la realidad, en esa realidad, hoy tienes el marco necesario de tiempo para hacer una campaña electoral con una persona que hoy decida o mañana decida agarrarla de cero. Marjorie va a ser candidata presidencial, permíteme usarte de ejemplo, y tenemos el tiempo para convertirte en una candidata presidencial. Si efectivamente no estamos satisfechos con lo que hubo en el proceso que acá estamos transitando y que tiene eventualmente esa cumbre el día 22 de octubre, que valen, y es importante recordar a quienes nos están viendo, que hay que votar. O sea, la única forma de poder ejercer tus derechos es acercándote a votar y buscando la fórmula en la cual ese voto aporte legitimidad. Y la legitimidad es importante porque siempre nos hemos quejado de que las decisiones de la política se toman en secreto, en consejos, en poquitos. Sí, es válido algunas decisiones, pero cuando corresponde lavarle la cara a la oposición, renovar el liderazgo, yo creo que sí es una muestra importante en donde no todo el mundo estuvo dispuesto a medirse. Es decir, no quise dar la cara para darle y demostrar que efectivamente ya yo no cuento con el popular de la gente. Claro, se le ha pedido a la gente, al pueblo, que salga a aprovechar esta oportunidad para manifestar su derecho al voto, para hacerlo válido, pero al mismo tiempo la gente que espera un sentimiento o un sentido de unidad de parte de la oposición no es lo que ha visto en estos últimos días. Justamente rescato el hecho de que Delsa Solórzano decía que es una obligación establecer un mecanismo de sucesión
entre los aspirantes a la primaria. Quisiera conocer tu opinión sobre el hecho de que no haya un discurso armónico o que transmita unidad sobre el tema de las inhabilitaciones. Mira, en relación con la primaria, es claro, yo tengo que medirme primero. Para medirme, lo que nos ha dicho las encuestas, lo que tenemos en encuestas, es que tú tienes, permíteme usar este ejemplo, un Ferrari, cualquier modelo, que lo tengo allí estacionado, tiene una cantidad de caballos de fuerza, puede alcanzar una velocidad, pero no lo he prendido. ¿Ok? Ese Ferrari, permítame usar la metáfora, es María Corina, y al Ferrari, para que no ruede, lo que has dicho, bueno, vamos a ficharle los cauchos, vamos a robarle la llave, vamos a quitarle la bujía, vamos a recortar la pista. Esa prendida y esa demostración es la primaria. ¿Qué sucede? Ah, bueno, pero es que usted va a ganar. Yo creo que está claro. Y un poco ese landslide y esa situación en la cual determinan, bueno, yo quiero hacer todo lo posible para que efectivamente tenga que garantizar ese triunfo. Los otros competidores dicen, bueno, algunos yo no me voy a medir, me bajo. Otros dicen, bueno, pero si yo quedo segundo y estoy habilitado, realmente la carrera la gané yo. Esas reglas de qué pasa con el segundo, el tercero, porque yo creo que hoy esto importa, dicen, bueno, si yo me medí en la primaria, yo tengo derecho a ser, en caso de que el primero no fuera, yo tengo derecho a ser el candidato presidencial. ¿Qué sucede con esa regla? El primero tiene que medirse y además de ello, entras a una situación en la cual automáticamente demuestro o entro en una situación de autoengaño, de decir, bueno, voy a participar, pero ya yo sé que yo no puedo, entonces, ¿para qué participar? Un poco el argumento de Capriles. Permíteme que esbozó hace algunos días. Bueno, ¿para qué presentarme si a mí no me van a dejar? Y es un poco bajarle la cara, entregarse a las reglas que te están imponiendo para decir, bueno, ya está bien, corrí sin necesidad, sí, logré satisfacer mi ego de que fue mi momento, pero ya toma el testigo, quien sea que llegue segundo, tercero o cuarto, porque hasta eso no lo sabemos, quién termina siendo el abanderado. Pero el Claro, otro detalle allí es que no está toda la oposición. correcto. Osvaldo, permíteme un segundo esta pausa, esta interrupción en la conversación, porque recientemente habló Gerardo Blade en Unión Radio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo para que sea motivo de análisis. Ahora sí, ya lo tenemos. Incentivos que tendría Maduro y su gente para sentarse a negociar con la oposición venezolana y lograr acuerdos. ¿Cuáles son los intereses de la oposición venezolana, que tampoco es monolítica, sino que es muy variopinta? Y cómo tratar de llevar esos intereses, la mayoría de ellos, los más relevantes, al proceso y a la mesa de negociación. Y los intereses de Estados Unidos, porque hoy se habla de un acuerdo entre gobierno y oposición, pero no se menciona Estados Unidos. Yo sería mucho más amplio incluso. Los intereses de la geopolítica mundial y de las democracias y el occidente, incluyendo a los Estados Unidos, cuáles son sus intereses y cuáles son los intereses europeos, por ejemplo, que en un mundo que ha cambiado enormemente. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, hasta los sucesos que están en este momento ocurriendo en el Medio Oriente, que no se sabe qué va a generarse, pero que existe esta alerta mundial tan peligrosa. Hay intereses geopolíticos, hay intereses petroleros, hay intereses de gas, hay intereses en la geopolítica en específico, traerte a Venezuela o sacarlo de ese aro de influencia de países que están en conflicto hoy en día, como Irán, Rusia, etcétera, y traerlos hacia acá, hacia el occidente y hacia una geopolítica distinta. Entonces, conjugar todos esos intereses significan reuniones incesantes y constantes con todas las partes, venezolanos primero, luego el régimen, y luego, no puedo decir esa palabra aquí, creo, Maduro y su gente, y luego definitivamente la comunidad internacional y especialmente nuestros aliados que están comprometidos en una solución pacífica, democrática y en elecciones justas y libres para Venezuela. Cuando hablas de nuestros aliados, ¿son los aliados de la oposición o del país? En primer lugar, creo que hay aliados de la democracia venezolana. En segundo lugar,
han identificado nuestros aliados, y cuando yo hablo como de nuestros aliados, hablo como el coordinador de una delegación de la plataforma unitaria en el proceso de negociación. Y nuestros aliados evidentemente son muchos, pero hay unos que tienen un poder en el mundo mucho más importante o más fuerte que otros, cosas de hecho. No voy a calificar. Y que tienen entre manos algo que aspira el Ejecutivo Nacional. Exactamente. Entonces yo no te puedo en este momento revelar qué ha hecho, por ejemplo, el país al que te has referido de manera directa, a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si lees declaraciones de sus propios funcionarios, de Brian Nichols, por ejemplo, el subsecretario de Estado, vas a determinar que para ellos es fundamental el regreso de la democracia a Venezuela, que nadie que aspire a ser presidente en Venezuela pueda estar, se le pueda impedir esa aspiración democrática, que haya observación internacional. Si ustedes revisan esa declaración hace un mes y medio, van a ver cuáles, en cuanto a la democracia venezolana, constituyen los intereses del Departamento de Estado de Casablanca, de la administración del presidente Biden. Es un vocero de los más calificados. Sí. Si ustedes, además, entendemos que en ese contexto internacional, los Estados Unidos y su administración, y creo que eso es una aspiración bipartidista, quiere que en Venezuela no solamente haya democracia, sino que se solucione el problema migratorio, que es un problema incluso interno dentro de los Estados Unidos, donde pues muy inhumanamente llega un gobernador de un estado y porque es de un partido, montan a nuestros venezolanos en un autobús y los lanzan para otro estado, donde el gobernador es de... Y van a un proceso electoral el año que viene. Claro. Entonces... Bueno, estábamos viendo parte de esta entrevista que le hizo Román Lozinski a Gerardo Blade de la Plataforma Unitaria en el marco de este acuerdo parcial de negociación, imágenes cortesía de Unión Radio. Él estaba hablando, Osvaldo, de la influencia de los Estados Unidos, de intereses de la oposición, de los aliados de la democracia. Y bueno, Estados Unidos ha dicho directamente que no tiene esta influencia, que no ha estado involucrada en estas decisiones, en este proceso de negociación. Quisiera que nos aclararas, porque tenemos varios comentarios por YouTube donde nos dicen es que la oposición, justamente los partidos son cooperantes del régimen y le están haciendo el juego a ellos. Quisiera conocer tu opinión. Por supuesto, es una opinión textual que acabo de compartir con ustedes, que nos escriben a través de nuestro canal de YouTube. Mira, primero, lo decíamos, nos quedamos en previo a la intervención de Gerardo, que la oposición no es monolítica. Lo estaba diciendo Gerardo también. O sea, allí tú puedes tratar de traerte la mayor cantidad de posiciones, o algunos estar sentados allí, pero en la realidad no están representados todos. Y recuerden que se va a ese proceso de negociación con una foto de la oposición del año 2015, es decir, de la legitimidad tomada en una asamblea, una elección de asamblea parlamentaria reconocida como válida, pero que no necesariamente está representando los intereses de la gente. Aquí viene el gran problema, y para el ciudadano es pensar que toda esa gente que está allí, esos miembros de la oposición a través de la plataforma unitaria, son cooperantes. Y la realidad, algunos pudieran decir, sí, yo tengo las evidencias, etcétera. Yo sería bastante, yo creo que temerario de mi parte afirmar que eso es una realidad. Lo que sí yo creo que es un compromiso importante para llegar a la senda democrática. Esa senda democrática, te pongo un ejemplo, para mí es fundamental, después de haber visto lo que sucedió con la misión de observación electoral de la Unión Europea, que prácticamente hubo una cantidad importante de ataques cuando emitieron su informe. Bueno, saber que puede regresar al país, no solo ellos, los técnicos electorales de las Naciones Unidas, de la Unión Africana, del Centro Carter, por nombrar algunos. ¿Qué celebro yo? Bueno, que hay un compromiso para el tema de la propaganda, para el tema del acceso a los medios por parte de los candidatos. Acabamos de tener una primaria en donde los candidatos no pudieron pautar, no pudieron estar en espacios televisivos. Entonces, vamos a tener el evento del domingo, en donde ha caído un poco más la participación, la intención de participación de la gente, que cuando hablábamos en noviembre del año pasado era 46%. La última medición tiene un piso de 11 puntos, ¿ok? 11 puntos. Y esos 11 puntos pueden estar pivotando entre 8
y 12, 13, dependiendo de las condiciones, porque, insisto, encuestas son fotos del pasado para hacer estrategia y aquí lamentablemente en los retiros de candidatos, ese fenómeno del landslide de María Corina, de prácticamente cuadruplicar, quintuplicar, que si se pudiera hablar ese término, y de dominar toda la escena electoral, esa situación en la cual este evento de Barbados, esa firma se da 4 días antes de la primaria, porque también eso es un mensaje. Ese mensaje claramente te dice, bueno, si usted está viendo esto y usted considera que la oposición es cooperante, bueno, yo quiero desincentivar el voto del día domingo, porque hasta ese tipo de fenómenos tú pudieras esperarlos. Los retos son grandes y yo creo que la reconstrucción de Venezuela pasa por entender que dialogar es un proceso continuo. Las puertas nunca deben cerrarse para poder alcanzar una situación en la cual, insisto, lo que siempre tiene que estar en el centro de la mesa es el bienestar de los venezolanos. El problema es que la visión sobre el bienestar puede no coincidir por parte de las opciones que están enfrentadas políticamente, pero lo que demuestran estos acuerdos parciales es que pareciera que sí hay un mínimo de avance para efectos de no solo el tema económico, porque ha sido el principal fin de Nicolás Maduro, ha sido el principal fin, volver a los mercados internacionales, permitir el movimiento libre, particularmente del tema petrolero, lograr la atracción y que no tengas que tener un tema de sobrecumplimiento o de sanciones a compañías en el sector energético, así como muchas otras, y por el lado de la oposición, bueno, condiciones electorales para yo sentirme relativamente tranquilo, que si llega una elección medianamente libre y justa, yo pudiera obtener el poder. Falta mucho, insisto, porque creo que la niebla está allí, esa incertidumbre está allí, sobre todo ligado a que de la plataforma unitaria nadie tiene participación en la primaria. Incluso Roberto Enríquez, que está firmando allí, no se retiró como candidato. O sea, ese punto puede generar un proceso de ruptura en la oposición y puede generar un proceso incluso de ruptura que la gente quiera y tenga un preferido, que ese preferido, que esa persona que incluso le está dando el testigo del liderazgo de la oposición, lamentablemente no está teniendo una interlocución en esa mesa de negociación y no va a ser probablemente reconocida, a pesar de que hay una ruta para habilitarla, no está claro cómo va a ser esa ruta para habilitar porque se habló sistemáticamente de que todo estaba dentro del marco constitucional y legal. Y si dentro de ese marco constitucional hay un detalle adicional, el TCJ sale una sentencia en donde declaran que es improponible que se revise la habilitación de María Corina. Ya también te estoy jugando en otro terreno. Sí, Osvaldo, Hace, interesante todo lo que estás comentando, se nos acaba el tiempo, gracias por este análisis integral de lo que está pasando, veremos cómo se desarrollan los hechos y seguramente tendremos un próximo encuentro esta semana. Feliz día para ti y por supuesto te tendremos en el operativo especial. Gracias por acompañarnos. gracias, Mario, y feliz tarde, feliz día para todos.